Muy buenas tardes a todos ustedes en nuestro 10º Congreso de Pacto Global Colombia, Ciudades y Territorios Sostenibles, que en esta ocasión tenemos una visión desde lo regional, contando con magníficos compañeros, amigos y expertos de distintas partes de América Latina. Tenemos desde México hasta la Argentina, para que hablemos sobre lo que es más importante desde esta visión del Congreso de Pacto Global Colombia, que en la 10ª versión estamos realizando por obvias razones desde una forma virtual. Y es que vamos a ver cómo esta pandemia nos ha afectado, porque si bien estamos a una década de cumplir la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible promulgada en septiembre del 2015 por las Naciones Unidas, claramente tenemos unos retos que la pandemia nos ha retrasado, pero que también nos puede potenciar de una manera diferente. Por ejemplo, la conectividad, a, como decimos en Colombia, a trancas y a mochas, se ha ido mejorando notablemente. Y hoy, para fortuna de la red colombiana y del evento, me complace presentarles a 4 magníficos compañeros y expertos de nuestra región. Mauricio Bonilla, director ejecutivo de la Red Mexicana del Pacto Global. Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. A Bruno Basile, él es el director ejecutivo de la Red Panameña de Pacto Global, que hoy en representación de Mesoamérica nos acompaña en este panel. A mi querido colega y amigo y compañero de varios emprendimientos, Ricardo Dueñas. Con Ricardo, presidente de la Red Ecuatoriana del Pacto Global, lanzamos una idea que se le ocurrió a la red ecuatoriana de los reconocimientos de buenas prácticas. Y ya en Colombia llevamos 3 versiones. El próximo año será nuestra versión segunda regional. Y Ricardo continuamente con sus dinamismos nos da visiones, potenciar otras fortalezas de nuestras redes. Muchísimas gracias, Ricardo, amigo y vecino, de estar con nosotros acá. Y Flavio Fuertes, nuestro decano, no por edad, sino por la mayor experiencia desde las redes en América Latina, que nos acompaña desde la red argentina de Pacto Global para mirar México, Mesoamérica, Panamá, Ecuador, Andina y el Cono Sur, Argentina, nos den unas visiones de cómo vamos a cumplir con la Agenda 2030. Y esa es la pregunta para todos en este primer panel. ¿Cómo vamos a cumplir esa agenda? Y lo vamos a partir en 2 intervenciones. Una primera, ¿cómo nos ha afectado la pandemia? Terminamos ahí los 5 y luego entramos en la segunda pregunta, es ¿cómo vamos y cómo vemos que estos 10 años los podemos potenciar y recuperar? Empiezo entonces con Bruno, por favor. ¿Cómo ves, cómo vamos en esta visión de la Agenda 2030 desde Panamá y tu visión desde líder en toda Mesoamérica? Bruno, y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias, Mauricio, y a toda la red colombiana. Muy buenas tardes a todos y a todas por esta invitación, porque la perspectiva que puede tener un país como Panamá, que es un país pequeño en tamaño, pero muy interconectado por el comercio mundial, en algunos casos puede resultar particular, precisamente por ese rol que yo llamaría de bisagra para impulsar iniciativas globales y también iniciativas regionales. En ese sentido, si bien Panamá ha adoptado la Agenda 2030 como estrategia de desarrollo nacional a través de un decreto ejecutivo, el país, por las características y por los retos estructurales que enfrenta y que
enfrentan muchos países de la región, como puede ser la desigualdad, el cambio climático, la pobreza, etcétera, ya estaba enfrentando, yo diría, cierto rezago en cuanto a algunos indicadores, algunos elementos que necesitábamos alcanzar. Cuando vemos el último índice del avance de los ODS en el año del año 2019, vemos cómo el país, por ejemplo, había avanzado muy bien en temas como la reducción de las desigualdades, los temas de igualdad de género. Sin embargo, todavía existían unos rezagos importantes en elementos como el cambio climático y otros puntos que trata la Agenda 2030. Entonces, llega la pandemia con los retos que eso ha supuesto para los países de todo el mundo. Y obviamente, pues tanto el gobierno nacional como el sector privado y los demás actores les ha tocado dar un giro importante en sus estrategias, en sus modelos de desarrollo y sobre todo de cumplimiento de esta agenda. Por parte del sector privado que hemos visto un sector privado mucho más abocado hacia la filantropía estratégica, precisamente porque los retos que ya enfrentaba el país requerían de unas intervenciones inmediatas, incluso en algunos casos de transferencia inmediata de dinero. Por otro lado, hemos visto un gobierno nacional obviamente mucho más abocado a lo social, en atender todo este aspecto social que nos ha dejado la situación del COVID en cuanto a la pérdida de empleo y demás. Panamá no es un país que tenía un sistema de bienestar como tal. Entonces esto ha hecho que el gobierno nacional haya tenido que reaccionar casi de forma inmediata, pues tratando de montar un sistema que no dejara a nadie atrás, ¿no? En Panamá se suspendieron más de 200.000 contratos durante el grueso de la pandemia y todavía buena cantidad de esos contratos siguen suspendidos y la economía del país se vino a abrir ya casi a mediados de octubre. Entonces, obviamente, esto tiene consecuencias económicas, está teniendo consecuencias sociales y obviamente ambientales que nos va a tocar tratar. Hace una semana precisamente nos golpeó la cola del huracán ETA, lo cual también ahora es una crisis adentro de otra crisis, ¿no? Más de 3.000 personas damnificadas quedaron en la zona, una zona del país que está muy cerca de Costa Rica. Entonces, todos estos retos, ¿a qué nos llevan? Por un lado, nos llevan a repensar la forma en cómo estábamos trabajando. Tiene que ser una forma mucho más colaborativa y trabajar de manera conjunta, pero también necesitamos ahora más que nunca interactuar y sobre todo aprender de las experiencias de otros países para entonces nosotros poder encarrilar lo que estamos haciendo para atender la pandemia y sobre todo para avanzar en esa hoja de ruta hacia 2030. Muchas gracias, apreciado Bruno. Apreciado Ricardo, nuestro vecino del sur, nuestro país hermano. Ecuador es un país que inició con un gran drama en América con la crisis del COVID y lo ha ido superando de una manera dramática al principio y ya realmente Ecuador ya está en una situación mucho mejor quizá que algunos de nuestros otros países frente al tema. Pero usted con el liderazgo que ha tenido desde la red ecuatoriana también nos ha dado diferentes lecciones de cómo ir a haber apropiado desde antes estos temas de la Agenda 2030 y sostenibilidad y por supuesto ahora esto. Entonces nos puedes dar unas luces, Ricardo, aquí esta tarde a la audiencia de nuestro 10º Congreso de Pacto Global. Ricardo, bienvenido. Muy buenas tardes, Mauricio. Primero un agradecimiento muy caluroso por esas palabras que siempre tienes tan bondadosas hacia la gestión que hacemos en torno a la sostenibilidad acá en el Ecuador. Felicitar a este Congreso de Ciudades y Territorios Sostenibles que viene haciendo año a año una gestión muy enriquecedora para todos los diferentes stakeholders que están alrededor de esto. Saludar a nuestros compañeros de panel y también a todas las mujeres y varones que nos acompañan el día de hoy en este panel. A ver, Mauricio, lo que tú dices, yo creo que en el fondo sí esta pandemia ha venido a visibilizar
grandes problemas que hemos tenido, a ponerlos en un contexto mucho más visible, mucho más humano. Hemos visto como un aprendizaje el hecho de que es un virus que no discrimina, y eso también tiene grandes aprendizajes porque no discrimina entre sexo, no discrimina entre razón social, en contexto económico. Esto le pega a todo el mundo por igual. Entonces ha sido una cosa importante, y también analizar el hecho de que los países más desarrollados y los menos desarrollados hemos tenido problemas en enfrentar esta crisis, lo que supone un gravísimo problema en cuanto a la respuesta sanitaria que podemos dar a problemas como este, como ejemplo un virus, pero que a futuro podría ser un problema provocado o por un virus o también provocado por la crisis climática, provocado por la falta de agua, por los temas que vemos en el contexto mundial de seguridad alimenticia y otros en contexto. Entonces, yo decirte que al fin del día, a mí lo que me parece es que aquí hay que ver la esencia del problema. Y cuando se habla de la agenda de los 10 años que faltan para terminar este plazo que nos hemos puesto del 2030, hay que ver cuál es el problema. Y para mí el problema principal es que en definitiva tenemos un modelo económico que al final termina siendo todo económico, la agenda termina siendo económico, la pobreza termina siendo un tema económico, pero más allá de eso termina siendo un tema de discriminación. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros deberíamos tener un desafío como sociedad, como país, como continente, como un planeta inclusive construido desde la diversidad, con lo cual se elimine todo tipo de discriminación, entendiéndose la discriminación por este trato diferente, perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas, política, religión, condición económica, condición social. ¿Y por qué digo esto? Porque se visibiliza que los problemas en este tipo de cosas más van a la gente más vulnerable. Y cuando hablamos de los grupos más vulnerables, hablamos de la gente pobre, hablamos de las mujeres, hablamos de todo tipo de discriminación. Entonces, aquí viene el tema del paradigma económico. ¿Qué es lo que debemos caminar para poder cumplir los objetivos de la Agenda 2030 o de cualquier otra agenda? Cambiar esos paradigmas del capitalismo que pone en el centro del debate el capital, o también del socialismo que pone en el centro del debate una igualdad para todos, donde hemos visto que ni lo uno ni lo otro es perfectamente aplicable. Entonces se busca una economía más colaborativa, una economía más humana. Es decir, una economía que elimine las desigualdades estructurales que existen y que son la base para mí en el ODS de pobreza, en el ODS de bajar las desigualdades, en el ODS de educación en el 4 y el ODS 8 de trabajo decente. ¿Y por qué digo esto para ir concluyendo? Porque mientras no logremos que por lo menos en las economías las necesidades básicas de las personas estén cubiertas, todo lo demás es retórica y es puro cuento. Esa es la verdad, es puro cuento. Porque si es que no tenemos posibilidades en los países de integrar a las personas a todos estos beneficios básicos, a tener un trabajo decente con seguridad social, si seguimos teniendo gente con desnutrición crónica en el Ecuador, más que hablar de pandemia, a mí me gusta hablar de que lamentablemente somos el segundo país con mayor desnutrición crónica en el continente. Esa gente está postergada porque no puede educarse, porque no puede tener posibilidades de conseguir un trabajo en lo posterior, etc. Entonces, termino. Si bien es cierto que no somos todos iguales, que se tiene que premiar el sacrificio, ese kilómetro adicional que la gente pone, eso tiene que ser bien pensado bajo qué concepto, bajo un concepto donde por lo menos las necesidades básicas estén protegidas, la necesidad de tener acceso a nutrirse bien, a tener tratamientos preventivos, a tener una salud cubierta, a tener capacidad de hacerse atender en los problemas de salud que uno tenga, a tener acceso a la educación, etc. Porque sin educación, que es lo último, tampoco se puede construir, porque lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a cumplir los objetivos y bajar esas brechas
es básicamente educar a todos, educar a las personas en sus hábitos de consumo, educar a las empresas en sus hábitos de cómo trabajan en temas que tienen que ver con equidad de género, en temas que tienen que ver con cambio climático, en asuntos como las sobreemisiones que tenemos, calentamiento global y todos estos temas de economía circular y todos los que están dentro de la agenda, Mauricio. Ahí creo que está realmente lo más importante que se tiene que tratar, que a la final va a terminar en los resultados que se quieran tener con la gente. Muchas gracias, siempre muy esclarecedor. Ahora vamos al cono sur. Flavio, realmente pues los datos de la situación de la pandemia, Colombia, Brasil y Argentina son los más dramáticos del continente. Y eso necesariamente ha tenido que ir afectando parte del desarrollo que se iba logrando. ¿Cómo has visto toda esta visión de la Agenda 2030, por supuesto, el trabajo que se iba haciendo y cómo vamos retomando esa senda? Bueno, Mauricio, en principio, gracias por la invitación. Buenas tardes desde Argentina, desde Buenos Aires, y gracias por invitarme a ser parte de este 10º congreso con ustedes. Tuve la oportunidad de estar en alguna otra edición del congreso y siempre es sorprendente la capacidad de movilización que ustedes tienen en la organización de este tipo de congresos. Yo, para no repetirme con lo que ya dijeron mis colegas, quisiera tal vez reflexionar sobre 3 cosas, digamos. Lo primero es, la pandemia vino a demostrarnos la debilidad, o puso en primer lugar una fragilidad evidente sobre los avances que nuestras economías y nuestras sociedades hicieron en los últimos, yo no diría 5 años, sino diría en los últimos 40 o 50 años. Y esa debilidad y esa fragilidad en principio es explicada a partir de la poca inversión que ha hecho el sector privado y que también ha hecho el sector público en los esfuerzos de construir hacia un largo plazo. Me parece que todavía no hemos ganado la batalla de sentar las bases de un modelo de crecimiento económico que esté en línea con lo que venía promoviendo la Agenda 2030. Una segunda explicación de esta fragilidad que se puso en evidencia con la pandemia tiene que ver con nuestra capacidad de negar los datos que la ciencia nos viene dando, tanto en cambio climático como también lo que nos ha dicho muchas organizaciones acerca de la probabilidad de una pandemia mundial provocada por un virus. Entonces, acá hay una lección aprendida en términos de que tenemos que invertir más y mejor nuestras políticas públicas alineadas con la Agenda 2030 y el sector privado. Pasar de los dichos a los hechos de verdad y fundamentalmente tomar la evidencia que nos provee la ciencia. En tercer lugar, la pandemia nos ha demostrado la absoluta interdependencia en la cual vivimos. Y lo digo por ser protagonista de un país que vive en el sur, pensando de que nunca nos iba a llegar. Yo recuerdo perfectamente cómo en marzo los medios de comunicación nos ofrecían las noticias de lo que ocurría en Europa, pensando que como estamos tan lejos, geográficamente hablando, del epicentro de la pandemia, no nos iba a suceder. Y hoy tenemos que ser conscientes entonces de que todas nuestras decisiones impactan sobre otros y vivimos en un mundo absolutamente interdependiente y conectado. Tanto es así que uno podría decir que solamente hay una comunidad que permanece aislada desde hace años en el norte de la India, que es la única que no sufrió del coronavirus. Con lo cual estamos tan interconectados que eso no podemos negarlo. Yo creo que una de las bases para poder recuperarnos tiene que ver entonces, en primer lugar, con tratar de invertir más en la tecnología. Hoy se ha demostrado, tanto para el sector privado como para el sistema público, de que la tecnología es absolutamente indispensable. Hoy ninguna empresa puede pensar en la continuidad de sus negocios si no tiene su negocio montado en la nube, si no tiene los servicios montados en sistemas informáticos, si no tiene un sistema de logística basado en tecnología, si no tiene entonces todo su modelo de negocios apoyado en las redes de información y comunicación. Y lo mismo pasa con el Estado. El Estado no puede proveer de información, el Estado no puede proveer de servicios educativos si no invierte en tecnología. Y es ahí en la última milla donde nuevamente volvemos a fracasar, donde el sector privado no llega y donde el sector público tampoco llega. Y finalmente, quisiera decir que creo que, efectivamente, como dijo Mauricio, no nos tenemos que olvidar que estamos en una crisis dentro de una gran crisis. Ahora bien, la pandemia vino a ponernos de manifiesto que necesitamos volver a priorizar nuestras metas
Y no tenemos que olvidar entonces que si bien tenemos que focalizar en el crecimiento económico y en lo social, no tenemos que perder de vista la gran crisis ambiental en la cual estamos insertos. Entonces tenemos que hacer un gran desafío por no perder de vista el corto plazo, pero también el mediano plazo, que es indispensable. Y en ese sentido, yo creo que también es importante, como lección, tratar de ir cerrando las grietas que nos atraviesan de norte a sur entre lo público versus lo privado. Hoy está clarísimo que el proceso de recuperación económica va a depender de la capacidad de inyección de dinero que tengan los estados en nuestras economías. Entonces, la colaboración que se ha mencionado acá implica entonces que el sector público deje de desconfiar en la capacidad del sector privado de hacer las cosas bien, y el sector privado tiene que dejar de pensar de mala manera de que el sector público lo único que quiere es el cortoplacismo y el rentismo. Entonces, la colaboración tiene que estar asignada por una mayor colaboración entre lo público y lo privado, con un Estado que siente las bases en el largo plazo y un sector privado que efectivamente confíe en la capacidad de recuperación que puede proveer el gobierno y el sector público. Muchas gracias, Flavio. Vamos al norte del continente. Sí, nuestra frontera norte, llamémoslo así. México. México es un país de dimensiones enormes en tamaño y en su economía. Y por lo tanto es una visión un poco diferente de lo que puede suceder en el resto del continente. Por eso la visión desde la red mexicana es muy interesante de conocer. Entonces, Mauricio, por favor, ilústrenos usted cómo, cómo lo están viendo desde México, con todas estas dinámicas que se imponen, un número importante de fallecidos, una situación creciendo a un subregistro importante de casos, para mostrarnos toda esa visión, por favor. Muchas gracias, tocayo Mauricio. Bueno, de lo bueno y lo malo de ir hasta el final es que probablemente ya se mencionaron muchos temas, pero también tenemos algunas ideas o algunos temas que recordar. Por ejemplo, en México, nuestro gobierno federal decidió no adquirir deuda para apoyar al sector privado, es decir, no hay apoyos para el sector privado desde el gobierno, lo cual ha puesto un poco en dificultades al sector privado, a todas las empresas en general. Y también se espera, como ya lo sabemos, según lo que estima la CEPAL, una contracción entre el 8 y el 10% de nuestras economías, del Producto Interno Bruto. Entonces, esto va a impactar fuertemente, ¿no? Además de que, bueno, las empresas están muy golpeadas. Ahora, otra cosa que afecta mucho en México es que hay una gran informalidad. Hay un sector de una economía informal gigante en México, que seguramente compartimos un poco esto en toda Latinoamérica, pero en México es muy grande la informalidad. Y esta informalidad trae muchísimos miles de personas, quizá millones de personas que viven al día y que en una situación de pandemia pues no han podido, o de una situación de contextos de encierros, no han podido pues, atraer recursos suficientes para su familia. Entonces, esto va a impactar en muchísimas familias en el país también, ¿no? Entonces, tenemos eso por un lado. También por otro lado, como algunas de las empresas de la red de Pacto Mundial México comentan, este es un momento de la verdad, una prueba de fuego para la responsabilidad empresarial, que es lo que he escuchado en este momento. Cómo operar con la menor pérdida posible de trabajos, de empleo. Ese es un gran reto que tienen las empresas y que están buscando, cómo mantener la mayor cantidad de los empleos posibles, y pues es simplemente con mucha cautela, con una inversión cuidadosa para para el cerrar este año y para continuar el próximo año, muy cautelosos en sus inversiones. Pues también se estima que va a ser un año bastante difícil, quizá igual o más difícil que el que estamos viviendo. Entonces, pues por eso llaman como un momento decisivo, la prueba de la verdad, el momento de la verdad, la prueba de fuego de la responsabilidad de las empresas para continuar operando. Ahora también Ricardo mencionó temas de desigualdad, de que ya veníamos en una tendencia donde hay muchos temas que salen a la luz mucho más que antes, ¿no? Como el tema de la desigualdad, que en México también tenemos un tema muy importante de desigualdad en género, en inclusión de la mujer en la vida económica del país, y que estaba viviendo un momento importante.
en los primeros meses del año. Entonces, pues es de esperarse que también se acumule cierta presión, como una olla de presión en estos temas de desigualdad. También veo dos temas más antes de pasar la palabra. Uno es que estamos observando que las empresas sí están comportándose o queriéndose comportar de forma responsable. Lo hemos visto en el grado de actividad que han tenido con nuestra red, el número de empresas que siguen contactando nuevas empresas a la red de Pacto Mundial para trabajar con la red, para adherirse a la red de México. Entonces, veo que y en la narrativa de las empresas está, al menos en México, de comportarse de forma responsable, como que le dieron un cambio, un poquito, un giro en la cabeza no nada más del impacto económico, sino también como de repensar dónde están como empresas y buscar actuar de manera más responsable, con más compromisos públicos y demás, y por eso se han acercado quizá al Pacto Mundial. Y el otro punto que veo que es un riesgo que pues podemos vivir en todo el mundo es que si bien debemos enfocarnos en atender la crisis sanitaria desde un punto de vista social, de salud, y hay que hacerlo rápido y demás, es el tema de la crisis climática. La crisis climática, y que vamos a conectar seguramente con el siguiente punto de nuestra conversación, es una crisis quizá mayor, con mayores impactos, con mayor profundidad y que puede todavía más impactar en más desigualdades y complicarnos más el panorama para operar. Pero no ahondo más en este tema de la crisis climática porque entiendo que hablaremos más adelante. Entonces, Mauricio, te regreso la palabra. Muchas gracias. Voy a pasar a Ricardo y luego a Bruno. Ricardo, usted es una de las personas que más sabe de comunicaciones y en el continente. Y siento que de estas crisis, la narrativa tiene que darse de una manera diferente. De esta situación que ha venido usted construyendo desde la red ecuatoriana desde el principio y que ha potenciado de una manera brillante, ¿pudiera ilustrar a nuestra audiencia cómo esa narrativa ha tenido que mutar y cuál sería esa propuesta suya de narrativa que ha sido tan importante y que todavía falta con su creatividad para poderlo lograr y digamos, movilizar ese pensamiento? Muchas gracias, Mauricio. A ver, primero que nada, decirles que para que la narrativa tenga fondo, esto que ahora se denomina el storytelling, para que se pueda visibilizar los contenidos, para que se pueda cumplir los objetivos, que ¿cuál sería el principal? El principal sería tener la agenda, tener los indicadores que se están buscando y tener el cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. Y con esa comunicación y esa narrativa, que evidentemente tiene que ser customizada, tiene que ser muy clara, tiene que ser muy amena, tiene que ser muy lúdica para ir involucrando a la gente, lograr el compromiso para que la gente realmente, cuando hablo de personas, hablo también de empresas, hablo de organizaciones, para que se dé toda esta dinámica de la cual mis compañeros de panel ya se han expresado. Pero para eso se tiene que poner por delante de la narrativa conceptos que realmente hagan sentido y que vayan al fondo de las cosas a producir una transformación inspiradora con la finalidad de que esto realmente tenga posibilidades de funcionar. Cuando digo posibilidades de funcionar, hablo en serio de posibilidades de funcionar, porque hablamos, por ejemplo, ahorita de una crisis del COVID y hablamos de una crisis climática que está ahí, y ya Flavio lo decía con mucha precisión. Quiero recoger lo que él decía, darle el voto de confianza a la ciencia. O sea, ¿cómo va a ser posible que no estemos en capacidad todavía de darnos cuenta de lo no discrecional que es el tema de la crisis climática y de cómo eso afecta en un contexto a un montón de otras cosas en el entorno de la vida misma y del futuro que podemos tener las personas? O sea, mi abuelo tenía una frase que decía, cuando por tontos se joden, ni pena da, decía. Y la verdad es que a veces yo me pongo a pensar en eso y digo, bueno, están las
están los papers de las mejores universidades del mundo, están las conclusiones de los equipos de trabajo de los científicos de Naciones Unidas y de todas partes. Está toda la información pública, porque no es que esto es información de Estado ni es la fórmula de la bomba atómica que está guardada. No, no está guardado. Entonces, ¿cómo puede ser posible que no nos responsabilicemos sobre eso y no empecemos a hacer una campaña? ¿Cómo puede ser posible que los principales medios de comunicación y las personas más influyentes en comunicación le sigan determinando los mejores espacios de comunicación, sigan hablando solamente de qué pasa con la coyuntura política, sigan hablando de qué pasa con la economía, con una economía que cada vez es más cuestionable, como yo lo decía anteriormente? Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es salir de la caja, reinventarnos, repensar si, por ejemplo, estos macroindicadores de los que se habla son los adecuados. Yo ya me los cuestiono. ¿El crecimiento per cápita es un indicador adecuado? ¿El crecimiento del PIB es un indicador adecuado? ¿O tenemos que ir caminando más a indicadores más de valor compartido, a indicadores más de disminuir desigualdades? ¿Por qué hablo de esto? Ahí estamos viendo qué está pasando con los países. Veamos Chile. Incendiado Chile. ¿Por qué razón? Porque si uno va al índice de Gini, ve que es uno de los países con la peor distribución de riqueza. Sin embargo, si uno ve los indicadores macroeconómicos, uno los aplaude. Diría qué maravilla del país. Es de los que más crece, es de los que mejor ambiente para hacer negocios tiene una serie de indicadores. Pero si esos indicadores no sirven para permear de una forma adecuada e incluir a las personas en las oportunidades que tanto nos jactamos y hablamos, ¿quién no habla? Dar las mismas oportunidades a todos. ¡Wow! Sistema del mejor del capitalismo. Yo soy una persona que me identifico mucho con el centro pragmático. Entonces demos las oportunidades, pero cuando hablemos de subsidios, aquí hablan mucho de eliminar los subsidios. Pero bueno, eliminar los subsidios cuando ha habido gente que ha estado condenada a vivir en la pobreza, volviendo a poner el ejemplo de la desnutrición, o condenada a no ser parte de la producción de un país y de todo el crecimiento de ese país porque no ha tenido acceso a una escuela, o ahora condenada porque no tiene acceso a la conectividad y se habla de que hay que quedarse en casa, etcétera. Pero ustedes se han puesto a pensar qué discriminatorio es quedarse en casa. Oye, para nosotros no es ningún problema, pero el rato que vas a la gente que se gana el día a día, alguien ya me presidió una palabra y habló de informalidad. Para el plomero que tiene que ir a hacer una gestión en ese día, para el electricista, para el que tiene que salir a poner el kiosco de venta de los tacos mexicanos en la esquina, para el ecuatoriano que tiene que ganarse cada día. Oigan, ¿cómo eso no es un acto discriminatorio? Si es que no estamos en capacidad de cubrir sus necesidades básicas para que pueda, como los señores que tenemos corbata, camisa y que fuimos a los mejores colegios, etcétera, tengan acceso a esto. Entonces, Mauricio y todos mis contertulios aquí, y este es un llamado de atención que yo siempre lo hago de manera directa en la ONU y en el panel que me invitan. Por eso algunos medios ya no me invitan, porque no quieren que les diga estas cosas. Pero está bien, no importa. Como yo digo, no hay que tener muchos amigos sino los adecuados. Esos son los que ayudan a construir. Entonces decirte que nosotros debemos promover en la comunicación un diálogo más real. Eliminar esta doble moral, dejarla por fuera. Entonces, lo que decía Flavio en cuanto a cambio climático. Otra cosa, el tema de la educación. ¿Cómo hacemos que la gente sea sostenible si no la educamos? A mí siempre, yo te puedo decir, yo hace 10 años me considero que era una persona muy poco sostenible, porque era un verdadero ignorante en cuanto a la sostenibilidad, porque no me había educado, no me había instruido, no había investigado y no sabía lo que estaba sucediendo. Hoy he cambiado y todas las personas pueden cambiar y todas las empresas pueden cambiar. Y ese es lo que usted, Mauricio, está haciendo bien, Flavio está haciendo bien, Bruno, Mauricio, en echarle horas para customizar este conocimiento, hablarle fácil a la gente, decirle, miren, hablarle fácil a los gobiernos. Ya se ha hablado de la unión del sector privado, de la política pública, pero esa unión tiene que ser en un contexto de hablarnos las cosas con claridad. Queremos
fortunas que crecen en unos números que ya solo se vuelven para una pantalla de códigos binarios. Hablamos de fortunas de 100.000, 200.000 millones de dólares en manos de una sola persona. Y seguimos con el cuento ese de que, claro, es que hay que generar más riqueza. Oigan, esos 100.000 millones en manos de los bancos, además con un planeta que tiene un serio problema adicional. No sé si ustedes se han puesto a pensar. La ecuación en economía que determina cuál debe ser el circulante en los países debería ser igual a la producción que tiene el planeta. Eso debería ser. Ustedes sí saben que hay 4 veces más emisión monetaria en el mundo que producción. Entonces, cuando hay una crisis como esta, Estados Unidos pone a funcionar la maquinita de hacer billetes. Y encima más, luego tenemos dificultades para acceder a créditos de ese dinero que entra al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a una serie de organismos, para que algo le gotee y les llegue a los países pobres. Vean los indicadores de falta de distribución de riqueza entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Son absurdos y son cosas que se tienen que replantear porque esto lo que está haciendo es generando un subdesarrollo y generando una lentitud, y de esa manera no se va a cumplir ninguna agenda. Ahora, que la agenda en la parte, con esto termino, que en la agenda en la parte medular de ir trabajando en los ODS, en los 169 metas, lo que viene haciendo el pacto y lo que viene haciendo la ONU, el sector privado en los otros países, también tiene que ser aplaudido y privilegiado, también, porque no podemos descuidarnos de esa agenda también. O sea, trabajar en temas de manejo de plástico de un solo uso, usar botellas de vidrio, trabajar en los temas que tienen que ver con equidad de género. Pero ¿ha visto usted la lentitud pre-COVID? El indicador era que tenemos que tener 200 años más para igualar el género masculino con el género femenino. ¿Y qué pasa con una cosa fundamental, que es lo que no está sucediendo en el mundo? Y yo creo que eso también hemos tenido un gran aprendizaje con cómo votó el pueblo norteamericano. Para mí es una gran lección. O sea, ahora tenemos que promover en la comunicación una sociedad construida desde la diversidad. Una sociedad que respete de orientación sexual a la gente, respetarle su orientación sexual, a la gente respetar el tema de género e igualdad, no discriminar porque es mujer, pagarle menos por una misma actividad. Cuando se manejan las actividades en los hogares, proteger que las actividades en los hogares se distribuyan de la misma manera. Hoy por hoy se distribuyen 3 veces a las mujeres, 1 sola vez a los hombres. Vean cuánta gente, cuál es el porcentaje de propiedad de las tierras en el planeta. Solo el 13% pertenece a las mujeres, el otro es de hombres. De hombres. Somos los dueños de la propiedad privada. No está distribuido. Y vean lo que pasa en las decisiones que toman los pueblos, en las alcaldías, en las cámaras de representantes. Qué gran mensaje de Estados Unidos para terminar esto de por fin. Pero nos vanagloriamos de que en el año 2020 por primera vez se está escogiendo una mujer como vicepresidente de Estados Unidos. Entonces también viene esa conversación. O sea, el tema es cómo llegamos a este punto con esa inequidad. ¿Cómo llegamos a este punto de que nunca se había elegido a una mujer, peor afrodescendiente, etcétera? Y vean lo que pasó ahí, cómo la gente prefirió. Porque ustedes cojan y vean los indicadores macroeconómicos pre-COVID de Estados Unidos y yo diría que son bastante potables, son bastante buenos. Y si es que no le cae la pandemia a este señor y no le cae quizás y no tiene toda esta desorientación que tuvo en ver los temas de hacerle a Estados Unidos salirse del Acuerdo de París, no entender esto de la crisis climática, no entender los temas de género, no entender los temas de comportamiento y de no discriminar racialmente, lo que pasó con este personaje en Estados Unidos que le asesinaron los policías, etc., etc. Oye, teníamos de presidente de nuevo a Trump, pero la gente votó diferente. Entonces yo sí creo que existe y que esta pandemia tiene que construirse en una gran oportunidad, y ahí está la gestión de nuestras redes, compañeros y amigos del Pacto Global para ir llevando esto adelante. Ahí votaron ya no por la economía, votaron por un crecimiento inclusivo y por un crecimiento diferente, donde se tolere al latinoamericano, donde además que no es negocio un planeta. ¿Qué negocio puede ser para alguien inteligente el hecho de saber
que en el año 2100 tenemos el peligro con el calentamiento global de no tener planeta. ¿Qué negocio se puede hacer sin planeta? Sin la raza humana, porque el planeta va a estar ahí. Estamos en el 6º proceso de extinción, según los papers a los que mi compañero decano siempre hace alusión en cuanto a la crisis climática. Así es que decirte, Mauricio, que es por ahí el tema. Un cambio totalmente mental y un cambio de agenda y un cambio de la narrativa para ir hacia allá. Muy ilustrativo, Ricardo, y muy vehemente. Muchas gracias, Bruno. Un tema que me parece interesantísimo en un país de diferente concepción, porque es que Panamá es diferente, y es cómo ha logrado ver usted, a pesar de las dificultades, si ha habido un resurgir de esa opción de la sostenibilidad, aún en esta crisis, como lo planteaba Mauricio en las empresas mexicanas. Mira, ha sido muy interesante, ¿no? Porque, como les comentaba, si bien la red del Pacto Global ha impulsado los temas de sostenibilidad hace ya una década en el país y teníamos ya un grueso de empresas muy comprometidas con el tema, y más que comprometidas, yo te diría también con ya un nivel elevado de comprensión de lo que es la sostenibilidad. Claro, llega la pandemia y la primera reacción fue volver a la filantropía, ¿no? Fue volver a esas acciones concretas. Sin embargo, con el pasar de los meses, fuimos viendo cómo los mismos programas de responsabilidad social, de sostenibilidad, iban reforzándose, las empresas iban alineando o entendiendo el valor de operar de forma sostenible y yo añadiría de forma resiliente. ¿A dónde yo pienso que va a estar el reto, sobre todo de cara a 2021, pero también en los próximos años? En el hecho de que en el mundo va a haber menos recursos económicos disponibles, concretamente en Panamá, que es un país que por su historia se caracteriza por ser un país muy enfocado en la renta, ¿no? En la rentabilidad. Las empresas van a pasar por un proceso también de análisis y de transformación y de pensar, ahora sí, si este es el momento de enfocarnos única y exclusivamente en generación de rentabilidad o en entender esto desde una perspectiva integral y una perspectiva donde también se incorporen los elementos sociales y los elementos ambientales. Porque, como les decía, este 2020 Panamá nos golpeó en el aspecto social, pero también en el aspecto climático, con esta tragedia que acaba de ocurrir en una parte del país. Entonces, el sector privado está viendo todas las caras de la moneda. Así que la expectativa que nosotros tenemos, y sobre todo por las conversaciones que hemos sostenido a lo largo del año, es que los líderes empresariales y las empresas van a integrar y sobre todo van ahora sí a comprender el rol que tiene la sostenibilidad para el futuro, obviamente del negocio, pero también del país. Muy claro, Mauricio. Usted hablaba claramente que en México las empresas, usted notaba que había una especie como de resurgir de las empresas hacia la vinculación a Pacto Global. Y me imagino que todo se da bajo un cambio de filosofía, de que no pueden solamente seguir haciendo lo de siempre. Y esto lo debió zarandear, lo cual es una excelente oportunidad para mirar bien un cumplimiento de Agenda 2030, desde la desigualdad, desde el cambio climático. ¿Nos podría usted ahondar un poquito más y complementar esa muy buena noticia que usted nos presenta? Efectivamente, también como mencionó Bruno, es también un tema de resiliencia, ¿no? Creo que eso también los ha impulsado a mirar hacia nuevos rumbos o con mayor interés hacia estos rumbos de las empresas responsables. Ahora, también creo que justamente como mencionas, Mauricio, es una oportunidad para, sí, atender la crisis que hoy vivimos de la pandemia de COVID, pero también es una oportunidad para retomar y reencauzar
la narrativa en temas de la crisis climática. O sea, es el momento quizá indicado. Algo que debemos recordar, por ejemplo, es que no sé, ahorita no tengo en mente los números de los otros países de América Latina, de las redes de Pacto Mundial, pero por ejemplo, en la iniciativa de Science Based Targets, de objetivos basados en ciencia, para establecer metas de reducción de las empresas en sus emisiones para disminuir su contribución al cambio climático, a nivel mundial sobrepasamos ya 1,000 empresas inscritas en esta iniciativa, pero en México solamente hay 8. Para el tamaño de la economía de nuestro país, pues es muy bajo el número de la participación, y creo que si juntamos a todas las empresas de Latinoamérica, pues también estamos muy bajitos. O sea, no estamos tomando el tema con la emergencia de vida. No es que la iniciativa de Science Based Targets sea la única solución o la panacea, pero sí es un buen indicador, y es un indicador el ver cuántas empresas hay inscritas ahí. Y de hecho, pues también es una invitación y una urgencia para que trabajemos juntos en las redes locales de Pacto Mundial para impulsar con más fuerte la ambición empresarial por los 1.5 grados, para mantener nuestro crecimiento de emisiones no más de los 1.5 grados de temperatura. Entonces, yo tomaría este interés. Qué bueno, qué bien que está ocurriendo este interés en ser más responsables, y aprovecharía el momentum para retomar el momentum que ya se tenía también en crisis climática, y también podemos aprovechar momentos para el momento para otros temas que estaban ya hirviendo y están en la vaporera o en la olla de presión. Muchas gracias, Flavio. Claramente la Argentina tiene unos procesos que venían de una situación complicada económica, y la Agenda 2030 siempre es, a nuestro modo de ver, la respuesta clara así lo decimos nosotros en la red colombiana, es el mejor guión para el teatro de la historia actual, la Agenda 2030. ¿Cómo nos puedes dar esa visión desde una visión de conocimiento pleno que usted ha tenido, y con una participación, porque usted en la red argentina trabaja continuamente, conjuntamente con el gobierno y con las organizaciones empresariales y sociales? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esa visión y esos retos al 2030? Bueno, Mauricio, yo creo que la clave de la respuesta viene por el lado de la colaboración y la más colaboración. Ahora, para que esa colaboración se dé, tienen que suceder varias cosas. En primer lugar, tenemos que utilizar la capacidad de las redes locales del Pacto Global para poder promover conversaciones difíciles que hay que dar. Casi todo el continente hoy está protagonizado, una parte del continente, por lo que mencionó Bruno, afectado por lluvias tropicales, pero hay otra parte del continente que está vivenciando incendios forestales. Esos incendios forestales, algunos medios de comunicación nos explican de que es producto de una sequía. Pero también tenemos que ser conscientes de que es producto de un interés inmobiliario que algunas personas en particular tienen para arrasar con esos bosques nativos que cada vez son menos los que tenemos en nuestros territorios. Entonces, hay que tener conversaciones difíciles, como por ejemplo, explicar claramente las razones de ese tipo de situaciones en nuestro continente. En segundo lugar, yo creo que las redes de Global Compact tienen que facilitar que el sector privado adopte compromisos sinceros, compromisos creíbles, compromisos reales. Mauricio mencionó la plataforma de los Science Based Targets, pero también el Global Compact ofrece, por ejemplo, el Target Gender Equality y otros instrumentos que le pueden permitir al sector privado mostrar compromisos reales, medibles, contra los cuales mostrar sus resultados a todos los grupos de interés. Vamos a vivir en los próximos años una gran presión social. Hablamos mucho de la desigualdad, hablamos mucho de la contracción económica y hablamos poco del aumento inusitado de la pobreza que van a existir en nuestros países. Argentina, por ejemplo, va a salir de la pandemia con prácticamente el 50% de la población pobre. Eso significa que va a haber una presión por servicios sociales hacia el sistema público, pero también va a haber presiones sociales hacia el sector privado,
que puede ser visto por esos grupos de interés como un actor con capacidad de proveer algunos de esos servicios sociales. Y eso puede poner en riesgo la continuidad operacional de los negocios. Y entonces tenemos que tener de vuelta conversaciones difíciles. Y una es repensar, por ejemplo, los pisos de protección social. Ricardo habló varias veces hoy de cómo pensar los temas de educación, los temas de las necesidades básicas, y entonces hay que repensar las políticas públicas, volviendo a considerar cuál es el piso de protección social mínima que cualquier Estado, independientemente de dónde nacemos, nos debe proveer. Porque sin esa condición el sector privado tampoco va a poder funcionar. Entonces yo creo que nosotros, como redes locales del Pacto Global, estamos en condiciones de ayudar a tener esas conversaciones difíciles entre lo público y lo privado, a tener también por parte del sector privado compromisos creíbles que permitan mostrar entonces de que entre el dicho y el hecho hay una brecha que es cada vez más cortita. Y finalmente, tenemos que aprovechar la capacidad de nuestras redes locales de trabajar con las grandes compañías. Si es difícil el contexto para la gran compañía, pensemos lo difícil que es para la pequeña y la mediana empresa, que es el 90% del generador de empleo en América Latina y el Caribe. Y entonces, cuidar a las cadenas de valor tiene que ser una prioridad de nuestros trabajos y poner en el centro de esa prioridad a los derechos humanos es absolutamente indispensable. Creo que estas son las claves que nos van a permitir entonces a nosotros aportarle valor a este proceso de reconstrucción que tenemos que iniciar no mañana, sino hoy mismo. Bueno, muy claro, muy claro. Voy a volverme con Mauricio. Claramente hemos expuesto acá visiones de cambio cultural, visiones de que hay que asumir el mundo de una manera diferente, que nosotros como redes de Pacto Global tenemos si quiere, una ventaja, porque tenemos una narrativa que facilita esos elementos, que tenemos unas masas críticas importantes. Para los que no conozcan de la audiencia, Pacto Global cumplimos 20 años a nivel mundial. Somos 14.000 empresas y organizaciones adheridas y América Latina es responsable más o menos del 20% de esa afiliación. Y tenemos redes desde México hasta la Argentina y Chile. Solamente en América del Sur nos falta, en el lado latinoamericano, nos falta Venezuela, ¿sí? Y tenemos una red para crear y fortalecer, que es la red hondureña, y en República Dominicana. Pero note usted que América Latina ya ha venido cumpliendo esa tarea. Pero yo siento que en el caso mexicano hay muchas experiencias que Mauricio nos puede ir contando para ayudarnos a todos los demás a ir encontrando visualizaciones de cómo avanzar en este punto. Y por eso le pediría a Mauricio que desde la red mexicana, que es la segunda red en número más grande de América Latina, después de Brasil, que va a tener en el tema medioambiental, vamos a tener a otras redes de América Latina hablando ya en mucho más en detalle. Entonces, ¿cómo en los otros temas que nos involucran, derechos humanos, estándares laborales, lucha contra la corrupción, equidad de género, lucha contra el trabajo infantil, etcétera, cómo nos podrías mirar, Mauricio, desde tu visión, desde la visión de la red mexicana, darle esa guía, tal como lo acaba de plantear cada uno de nuestros intervinientes en las presentaciones anteriores? Entonces, queda tu palabra, Mauricio. Gracias. Bueno, yo les puedo compartir una experiencia que tenemos en México. El año pasado, en mayo de 2019, el Pacto Mundial México firmó un convenio estuvo en medio para una firma de convenio entre el gobierno de México y una organización que se llama el Consejo Coordinador Empresarial, que es
le llaman a veces la Cámara de Cámaras Empresariales. Entonces, este convenio que se firma es para acercar o aterrizar, digamos, la Agenda 2030 a los objetivos de desarrollo sostenible en el sector privado. El Pacto Mundial siendo el puente de esta interacción y quizá el promotor principal de esta integración en el sector privado. Entonces, derivado de este acuerdo, el Pacto Mundial pues, ha venido firmando y bueno, firmó también acuerdos con varias cámaras que conforman esta megacámara, el Consejo Coordinador Empresarial en México, para comprometerse en sus respectivas cámaras a integrar la Agenda 2030. Ahora bien, como resultado de esta alianza con el gobierno federal y con el sector privado, creamos algo que recientemente anunciamos y que hicimos mucho ruido también con ustedes, con las redes de Latinoamérica, unos grupos de trabajo grandes, bastante ambiciosos, que se crearon junto con el Consejo Coordinador Empresarial, traspasando las fronteras de la Red Mexicana del Pacto Mundial. Es decir, incluimos a muchas más empresas. Y estos grupos de trabajo, que son bastante ambiciosos, coincidentemente son 17, aunque no siguen exactamente el orden de los ODS, de los objetivos, pero tenemos grupos de trabajo en materia de resiliencia, de diversidad e inclusión, en cuanto a género, hay otro grupo en cuanto a personas con discapacidad, a otro grupo para personas LGBT, tenemos de circularidad, de economía circular, cambio climático, oportunidades para atender la pobreza, el hambre y demás. Entonces son grupos de trabajo pues muy amplios y muy robustos que están siendo coordinados por empresas. Están empezando ahorita, la mayor parte de los grupos están empezando a formarse, están liderados por empresas y la intención de estos grupos es, primero, bueno, asegurarse que tienen un conocimiento, un diagnóstico claro de cómo está la situación en México en materia de ese grupo, de ese tema, perdón. Posteriormente, generar quizá generar una comunidad de aprendizaje, una comunidad de práctica y diseñar acciones a ejecutar en esas empresas y en más. Es decir, que lo que se ejecuta en las empresas que forman parte de esos grupos de trabajo también sirva y permeen en todo el sector empresarial mexicano. Entonces, cada grupo tiene su propia metodología, pero a final de cuentas, lo que va a existir es una especie de comunidad de práctica de cada tema y van a derivar en acciones que pueden ser guías, protocolos, normas que se implementen en las empresas y esto está derivando de cosas muy interesantes. Las pláticas están apenas comenzando, digámoslo así, en todos los grupos de trabajo, que también debo decir es un gran esfuerzo de coordinación entre la Red de México y el Consejo Coordinador Empresarial. Es realmente un trabajo muy fuerte. Y pues yo creo que esa es una experiencia que tenemos nosotros en México para compartir con los demás. Todos tenemos grupos de trabajo, quizá ya los teníamos, pero esta forma de hacerlo, de llevarlo ahora sí como que son grupos de trabajo 2.0, un nivel arriba, le está dando buen empuje y nos da mucha esperanza de ver que los temas importantes los podamos llevar a mayor nivel y con mayor integración en las políticas de las empresas y en las acciones, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que les puedo compartir. Oh, muy interesante. Bruno, claramente ustedes en Panamá tienen una característica muy especial de la interacción con la red panameña y el sector empresarial. ¿Nos podrías ampliar un poquito mejor esa perspectiva de esa cercanía que tiene la red panameña con el sector empresarial y que por virtud de una condición especial, Panamá se ha convertido también como parte de un centro de Naciones Unidas allá, ¿sí? De una oficina general. Entonces, nos podría contar un poco también desde esa visión, ya desde mucho más desde la experiencia local. Claro. Mira, una de las particularidades que, como bien mencionas, tiene la red panameña es precisamente que en parte el crecimiento de la iniciativa a nivel local y sobre todo yo llamaría también en términos reputacionales, se debe a que hemos alcanzado muy buenas alianzas y sobre todo muy buena sintonía con los gremios más importantes del país, como pueden ser la Cámara de Comercio, Cámara Americana de Comercio, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, etcétera, ¿no? Todas estas organizaciones que ya
mantenían un posicionamiento histórico a lo largo de los años, se han mostrado muy abiertas a escucharnos y sobre todo a abrir a su membresía espacios donde nosotros como red local pudiéramos contar, uno, que es el Pacto Global, dos, que son los 10 principios, la Agenda 2030 y así toda la serie de temáticas que impulsamos cada uno en nuestros países, ¿no? Entonces, hemos organizado desde eventos, conferencias y ahora en este mundo del COVID, decenas de conferencias y talleres y demás, donde hemos ido reforzando esa relación y por supuesto, digamos que hay una visibilidad no solo de la red local, sino también de las iniciativas que tratamos. O sea que en ese sentido, el tema de las alianzas ha sido fundamental y es lo que nos ha permitido trabajar muy de cerca con estas cámaras y sobre todo que la membresía de estas cámaras, que no necesariamente son firmantes de Pacto Global, puedan pues conocer más de la iniciativa, ¿no? Entonces, por otro lado, ese mismo formato o estilo de trabajo lo hemos trasladado también con el sistema de Naciones Unidas. Como bien mencionabas, Panamá tiene la ventaja de contar con las sedes regionales del sistema de Naciones Unidas en el país, debido a un acuerdo histórico que se alcanzó hace varios años tras la reversión de las bases militares que tenía Estados Unidos en Panamá. Se les invitó o se les hizo este ofrecimiento a Naciones Unidas para que pusieran sus sedes regionales aquí y nosotros como red local pues hemos aprovechado, ¿no?, el contar con ellos y mantenemos una muy buena relación, muy cercana con los coordinadores residentes y con agencias concretas, ¿no?, como puede ser el PNUD, puede ser ONU Mujeres, UNICEF, etcétera. Hemos establecido pues esta dinámica de trabajo y de alianzas muy similar a la que tenemos con las cámaras, que también nos ayuda, por un lado, a mantener un alineamiento en el trabajo que están haciendo las distintas agencias con el sector privado en Panamá, pero por otro lado también a generar esa confianza entre las agencias que cuando quieren desarrollar alguna iniciativa o quieren impulsar alguna temática, pues lo hacen a través de nosotros como red local, ¿no? Entonces, eso permite que haya, sobre todo en un mercado tan pequeño como el panameño, que haya cierto orden a la hora de conversar con el sector privado y que estas iniciativas de Naciones Unidas pues también tengan la visibilidad que necesitan. Muchas gracias. Flavio, desde la Argentina, esa visión, ¿cómo la ve usted? Como yo decía anteriormente, nosotros estamos en una condición única como redes locales del Pacto Global. El hecho de ser una iniciativa basada en principios universalmente reconocidos, como los 10 principios del Pacto Global, que tienen su base de legitimidad en los tratados y en las convenciones internacionales de Naciones Unidas, nos da una fuente de legitimidad única. Y el hecho al mismo tiempo de tener esa identidad tan fuerte con las Naciones Unidas nos coloca en la posibilidad de poder facilitar esas conversaciones y esos diálogos entre el mundo privado y la política pública que prácticamente ninguna otra organización de sostenibilidad en el mundo puede darlo. O incluso como Global Compact hemos logrado tener la mayor cantidad de empresas, las empresas más grandes del mundo ya son parte del Global Compact. Y al mismo tiempo estamos uniendo a la pequeña y la mediana empresa. Es esa organización que nos genera empleo, que nos genera innovación, que genera en los territorios algo que no genera la gran empresa. Es la posibilidad de tener un empleo, que es la posibilidad de acceder a un trabajo decente. Entonces yo creo que nosotros tenemos una posición prácticamente única, con un mandato claro por parte de las Naciones Unidas, con una fuente de legitimidad que es muy poco discutible hoy alrededor del mundo, cuando vemos de que estos principios son la base sobre la cual podemos construir nuevos negocios. Tenemos la posibilidad entonces de pivotar entre el mundo público y el mundo privado. Tenemos a las grandes organizaciones empresariales adheridas, tenemos a la pequeña y la mediana empresa. Creo que el gran desafío por delante como redes de Global Compact es mostrar nuestra capacidad de impactar y de producir transformación en los territorios. Creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante y creo que la nueva directora ejecutiva están comprendiendo
que si nosotros somos capaces de demostrar el impacto que generan nuestras redes locales, tenemos una capacidad de transformación única en el mundo de la sostenibilidad. Ricardo, usted es el referente de sostenibilidad en el Ecuador. Así de sencillo y así de claro. ¿Cómo se ha logrado y qué visiones tiene para avanzar y darnos ejemplo a todos los demás? Mauricio, ojalá que no sea así, porque eso de referentes, la verdad es que no me gusta, porque este es un trabajo colectivo, la verdad. Pero es la verdad. Que tiene que, agradezco por sus palabras, pero hay varios referentes, hay varias gente que sabe hacer una gran tarea en distintas partes, en el tema de cambio climático, en temas de economía circular. Lo que sí hemos hecho humildemente y con bastante sacrificio y esfuerzo, creo que es hacer una acertada coordinación para que Pacto Global sea la red que más crece frente al PIB en el mundo. Eso sí, tenemos casi 300 miembros en Ecuador, que eso frente al PIB es la que más ha crecido en el mundo. La que más presupuesto tiene frente al PIB también. Y la que quizás tiene más actividad en un país pequeño. Eso sí hemos hecho. Con la experiencia anterior, bueno, yo tuve la gran suerte el privilegio de haber dirigido Hábitat 3. Yo presidí una cumbre mundial como Hábitat 3, que fue una cosa que se hace cada 20 años, y esa experiencia un poco me sirvió para ir contribuyendo con este cambio. Pero yendo a lo que decían para ir con conclusiones que son importantes. Fabio decía una cosa muy importante, que estaba en la línea de lo que yo hablé antes, que es el tema de ir cambiando este chip, esta perspectiva de poner ese piso de necesidades para ir trabajando sobre eso. Yo creo que es el piso y es el techo. El techo también de hasta dónde se deben dar esta concentración de riqueza, que también es importante, porque ahí cae también los temas de monopolios, en varios temas. De hecho, Bill Gates, no sé si, no voy a hacer juicios de valor, pero Bill Gates lo vive diciendo. No se necesita tanto dinero concentrado, por eso he dividido esto, le he pasado a la fundación, hemos hecho donaciones de tanto para ir bajando estos niveles de concentración. Yo no sé si lo hace legítimamente, porque lo hace, ese sería hacer un juicio de valor, pero existe ya esa predisposición. Por otro lado, ir viendo, me alegro un mundo, nosotros aquí estamos, y no le conocía a Mauricio, México me invitó a ser el ponente en el evento que hicieron en Cancún el otro año para exponer líderes por los ODS, ese programa que empieza en México. Nosotros fuimos promotores también de un programa similar, no con esto voy a quitar el mérito, deben ser distintos las cosas que se están haciendo, pero el programa Líderes por los ODS que nosotros hemos propuesto dentro de las redes, que ya lo expuse en México y en Portugal, es un programa que viene 3 años funcionando. Ya tenemos 18 guías terminadas, los 4 manuales de finanzas sostenibles en el cooperativismo, en la banca privada, el libro blanco de economía circular, es decir, 80 entregables terminados en 3 años, que acá empezamos a hacer las mesas de trabajo integrando sector público, privado, las agencias de Naciones Unidas, etcétera, y con 150 actores. Entonces, y además, con otra cosa adicional que les comparto que es importante, hay que perderle el miedo de levantar los fondos para hacer esto. Hay que perderle el miedo, porque como bien decían ya mis compañeros de panel, el Global Compact tiene unas destrezas espectaculares, tiene una propuesta de valor espectacular, tiene, ya lo mencionaron ustedes, tiene unos programas sensacionales, como ya mencionaba Mauricio en el caso del Science Based Target, como ya mencionaba Flavio, etc. Es cuestión de cómo poner la propuesta de valor en contexto, cómo tener esas líneas argumentales de las que usted, Mauricio, hablaba, y cómo hacerle entender al sector privado que esto es un buen negocio y que le agrega valor para que esos sean los que financian. No sé cómo sea el caso de México, pero acá, Líderes por los ODS lo paga desde el primer centavo hasta el último el sector privado. No hay nada de dinero público, no hay nada de dinero de Naciones Unidas, y ahora ya son cientos de miles de dólares los que están en ese programa. Y no solo ese, estamos emprendiendo en otros programas que acá les podemos compartir. Yo siempre he creído, como usted decía, fuimos pioneros junto con Colombia del tema de los reconocimientos. Yo siempre he dicho que el ser humano es rápido en criticar y sumamente lento en reconocer.
Y el tema de reconocer no es una ceremonia de reconocimiento, es un tema de codificar el conocimiento alrededor del cumplimiento de la agenda de sostenibilidad con la finalidad de que ese conocimiento codificado se pueda compartir y le pueda hacer más fácil el camino y más rápido. Ojalá podamos trabajar con la Red Mexicana en este programa que están emprendiendo, que entiendo que están empezando, y trasladarle muchas de nuestras equivocaciones en ese programa. O sea, compartirles, porque nos equivocamos en esto en el comienzo y tuvimos que ir puliendo cosas y que seguramente en un programa que inicia quizás no lo están viendo, guardando las diferencias de la economía mexicana con la ecuatoriana, etc. Pero decirles, ahora concebimos el tema de los eventos, la agenda de capacitación de otra forma aquí en Ecuador. Hemos pensado que si bien es cierto hacer eventos como Ecuador Sostenible, que hicimos el primer año con un éxito bastante bueno, y el segundo año que ustedes, a propósito, que aprovecho para extenderles de todo corazón mi agradecimiento a quienes nos acompañaron, aquí hay algunos presentes, siendo parte de Ecuador Sostenible en su segunda edición, que tuvo 16,000 personas que estuvieron dentro de ese evento. 16,000 personas, un montón de gente, también financiado por el sector privado. Pero decirles, no es suficiente con hacer un evento. No es suficiente con llevar adelante una iniciativa. Los eventos tienen que ser sostenibles en el tiempo y ahí hemos arrancado un programa que es realmente el de Ecuador Sostenible, que viene del evento. En el evento van las empresas, les tratamos de cambiar el chip con un baño de verdad fuerte, meter en la conversación estas conversaciones incómodas de las que a mí me encanta esto que cita Flavio. Es hora de emprender esas conversaciones incómodas, pero es hora de hacerle seguimiento a lo que realmente tiene que salir de esas condiciones incómodas. Y lo que tiene que salir de un evento no es el fuego artificial, sí, ya vea cuánta gente se conectó, la calificación de los speakers, el contenido, qué belleza, qué bueno que ha ido al evento de Ecuador Sanda Oyambo, primera vez que está en un evento regional, la directora en un evento de un país, y qué bueno que tuvieron el nivel 74 speakers, sí, pero eso no queda ahí. Eso queda en el seguimiento. Entonces, si las empresas van y suscriben y firman su compromiso con la agenda, si las empresas van y suscriben su compromiso con el Global Compact, estos programas lo que tienen que hacer es el acompañamiento para que en realidad en un momento privilegiado como el actual, y digo privilegiado porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esta pandemia invita a otra cosa adicional, que es que les invita a todo el sector privado y al público a reinventarse. A reinventarse. Es ahora donde todos los modelos de negocio están siendo cuestionados. Si no, vean toda la literatura, lo que está diciendo Harvard Business Review, lo que está diciendo MIT, lo que están diciendo los grandes conglomerados mundiales de empresas. Reinventarse, porque el modelo anterior ya no sirve. El modelo anterior con estas enseñanzas, además, ya no debería servir para que enfrentemos las cosas de distinta manera con eso que siempre hablamos resiliencia y poco lo entendemos a veces. O con eso que siempre hablamos de derechos humanos y terminan siendo más inhumanos que humanos. Porque esto ha visto aquí en el Ecuador. Existe una pandemia donde nos tiene aislados y donde está matando años valiosos de una generación como son los niños, porque no tienen conectividad, no tienen fibra óptica, no tienen la forma de conectarse a una tablet, a un smartphone, etcétera, y no pueden recibir clases. No pueden recibir clases. Entonces están aislados. Esto es casi que como el analfabetismo, como retomar todo este tema. Entonces, estos comportamientos, y como digo, ahora es cuando las empresas se van a reinventar. Entonces, dentro de esa reinversión, es momento para que el Global Compact les acompañe, les diga, vean, en su modelo de negocio, esto es un gran negocio, meter esta agenda, meter estos KPIs, que sean parte de los indicadores, que sean parte del balance de scorecard, que sean parte de esta nueva perspectiva de ver los negocios, en la estrategia de la conformación de los negocios. ¿Y por qué digo esto? Porque los negocios ahora tienen que cambiar. Ya no es como hace 20 años que nos enseñaron que los indicadores eran el lucro,
cómo le sacaba mayor valor a los activos, cómo le sacaba mayor valor a cualquier costa, con trabajo infantil, o como sea el modelo chino, o pagando los mejores sueldos, precarizando la relación laboral, sin respetar una unión si es que existía una contratación colectiva, etcétera, o bajando incluso hasta la calidad de las cosas, etcétera. Hoy en día los stakeholders son otros. La visión del empresario tiene que ser otra, y es ahí donde está el rol del Pacto Global, en decirle, mire, ahora ya usted tiene la posibilidad de integrar esto para bajar sus emisiones, de integrar esto para cambiar los comportamientos de sus colaboradores, en sus familias, de integrar esto para no tener temas que dañen la equidad de género y poder tener a la mitad de la población en este compartir valor y generar un valor mejor para los consumidores. En el tema de poder dialogar y conversar sobre el consumo responsable, donde cada vez se integran otras generaciones como los millennials, los centennials, que tienen otra forma de percibir el entorno, que ya no compran exactamente como comprábamos nosotros, que se preocupan por el planeta, que se preocupan por el tema del plástico, que se preocupan por cuánto emite, que se preocupan por los temas de equidad de género, que se preocupan por los temas de reducir desigualdades, que se preocupan por el tema de cómo cuidas la salud en el ODS 3 al interior de tus empresas, de tus familias y en tu entorno. Y decir esto para terminar, sí, es verdad que las empresas grandes generan muy poco del empleo, que es más en las pequeñas, medianas y empresas. Pero allá hay un engranaje que, Flavio, no debemos olvidarnos, que es el tema de toda la cadena de suministro. A la final, sí es cierto, pero ahí hay otra gran oportunidad que estamos arrancando aquí en Ecuador. Estamos arrancando un nuevo crecimiento de la red para integrar a estas organizaciones más pequeñas y medianas, incluso donde las grandes paguen parte de su membresía dentro del Pacto Global para que estas cadenas de suministro, que son las empresas pequeñas y medianas que le contribuyen valor a la grande, ¿acaso las grandes hacen todo solas? Le compran a la una, le contratan servicios a la otra, compran materia prima, tercerizan servicios. Entonces, esa es otra dinámica que también hemos entendido en la red ecuatoriana. Y estamos involucrándole y nos está dando grandes resultados en la consecución de los objetivos. Mauricio, yo me voy a tener que desconectar. Señor, como te decía, tengo otra invitación. Sí, señor, pero claramente. Me despido con un fraterno abrazo, Mauricio, y a todos los que nos han escuchado. Espero que haya sido de provecho todas estas. No, siempre muy, muy grato, Ricardo, muy amable. Y ya para rematar, muchas gracias. En 2 minutos, ¿cómo ven el futuro? Optimistamente. Bruno. Me encanta que hayas hecho esa apunte, ¿no? De optimistamente. Mira, todas las crisis presentan oportunidades. Yo pienso que estamos frente a la oportunidad de verdaderamente darle un giro a la manera en cómo entendíamos el crecimiento. Lo hemos conversado durante esta tarde. Para alcanzar un mundo donde verdaderamente no se deja nadie atrás, tenemos que entenderlo de forma integral, tenemos que entender que el aspecto social, el aspecto ambiental y el aspecto económico están interrelacionados, así como lo ha estado el mundo durante todos estos años y así como ha quedado reflejado durante esta pandemia. En la medida en la que eso ocurra, así mismo vamos a poder establecer lazos y establecer puentes comunes para avanzar en un mundo mejor. Gracias. Muchas gracias. Mauricio, esos 2 minutos. Muchas gracias. También yo creo, lo veo de una forma positiva. No lo veo como, no me siento en un momento tan negativo a pesar de todo lo que estamos viviendo. Definitivamente pues es continuar llamando a la colaboración, al trabajo entre las partes, tanto entre las propias redes que estamos aquí, todas las demás redes de Latinoamérica y entre el sector privado y otras organizaciones para atender los temas que más nos impactan. Entonces, yo nada más refuerzo que veo el lado positivo de las cosas. Como dicen en inglés, look for el silver lining, la línea esta
iluminada de las nubes, donde se ve que hay luz del otro lado. Entonces veo la forma positiva y creo que la mejor forma es a través de la colaboración. Sé que andamos cortos de tiempo. Tanto para esta sesión como para otros temas como críticos. para todas, claro, claro. Flavio. Mauricio, voy a usar menos que 2 minutos porque ya estamos casi excedidos en el tiempo del panel que nos habíamos ajustado, pero yo creo que durante muchos años Naciones Unidas venía diciendo de que era menos costoso implementar la Agenda 2030 que hacerlo. Y si bien el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, tengo la sensación de que ahora con el coronavirus ya tenemos el caso del negocio. Es mucho más económico implementar la Agenda 2030 que seguir negando la evidencia científica que nos venían proponiendo los científicos y las distintas organizaciones que trabajan con datos. Así que pienso que efectivamente tenemos una oportunidad única de sentar las bases de una economía más sostenible para todos y para todas. Bueno, muchas gracias a todos en nombre de la Red Colombiana en este 10º Congreso, en esta tarde del día de hoy. Y por supuesto a Ricardo, que ya se retiró de la Red Ecuatoriana, a Flavio Fuertes de la Red Argentina, Bruno Basile de la Red Panameña y Mauricio Bonilla de la Red Mexicana. Para nosotros desde la Red Colombiana y quienes nos escuchan en todo el continente, pues es una visión para recordar 3 cosas fundamentales y con esto concluimos. Es una convocatoria que ha hecho Pacto Global a nivel mundial y es que tenemos el sistema y la forma para poder lograr que esta Agenda 2030 sea una realidad. Tenemos el mandato para hacerlo y lo que necesitamos es que cada vez haya más y más empresas y organizaciones y academia que se involucren y comprometan más con esta agenda. Como dice Flavio, claramente la emergencia no superada. A mí me da risa cuando decimos post-COVID. Yo creo que hay que decir es con COVID y ya se acaba con COVID. O sea, es permanente. Nos va a, necesitar una mayor acción de un trabajo colaborativo entre empresas, organizaciones sociales, entidades académicas, medios de comunicación y, por supuesto, los gobiernos. De esa manera, estoy seguro que podremos avanzar con dificultades, pero avanzar más fuertemente en el logro aspiracional de un mundo mejor, donde la Agenda 2030, como decimos siempre, es el mejor guión para alcanzar el desarrollo sostenible. A todos quienes nos acompañaron en el día de hoy, en esta 10ª versión del Congreso de la Red Colombiana de Pacto Global, muchísimas gracias. Y por favor, sigan con nosotros en otras conferencias y temas tan importantes en esta tarde. Y a mis compañeros de redes, muchísimas gracias por habernos acompañado y aprendido de parte de ustedes muchísimas cosas. Muchísimas gracias y por favor seguirse cuidando, distanciamiento social, tapabocas, lavado de manos, porque mientras tanto no hay más. Muchísimas gracias a todos y por favor sigan disfrutando la tarde. Muy amable. Chao.